Buenos días, mi nombre es María Gema Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745, durante la última revuelta jacobita, y que podéis adquirirla si queréis en el Corte Inglés, Amazon o la Casa del Libro. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como Aloma de Mercè Rodoreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, a propósito del Día de Andalucía, que se hizo una exposición de carteles taurinos en los cuales también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. Y hago asimismo novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Pie de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de un tema que es bastante amplio y que no solamente está en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Es un todo. Igual que hemos hablado del libre albedrío, que es la base, la obediencia a Dios, el saber elegir bien para heredar el reino de los cielos, vamos a hablar ahora de quiénes van a heredar la tierra. Esta tierra hermosa, esta tierra renovada que va a transformar el Señor en su segunda venida, y quiénes van a ser, de alguna manera, aquellos que van a disfrutar de un paraíso en la tierra. La Biblia nos dice que habrán personas que estarán en el cielo reinando con Cristo, los 144.000, que todavía no se ha completado el número de ellos, cuando en el Apocalipsis el Señor le explica a Juan en las visiones lo que de alguna manera va a acontecer en un futuro, que también Gabriel se lo explica a Daniel, al profeta Daniel. Por eso os decía que la Biblia tiene que ser entendida, leída y comprendida desde el primer libro, que es el Génesis, el origen, hasta el final, que es el Apocalipsis, porque es una revelación que el Señor nos da a su pueblo, a todos aquellos que queremos, de alguna manera, alcanzar la vida eterna, esta vida inmortal que hubiéramos podido tener, y hubieran podido tener Adán y Eva, porque Dios no quería que Adán y Eva murieran, pero que perdieron precisamente por esta desobediencia en el jardín del Edén, por hacer caso del diablo y no hacer caso de Dios. Entonces, ¿quiénes van a heredar la tierra? Pues todas aquellas personas que le digan sí a Dios, no al diablo, y sean obedientes y sumisos a las normas de Dios. Porque evidentemente yo he hablado de los cristianos, he hablado de los pequeños ungidos, que es lo que quiere decir la palabra cristiano, y he hablado también de los perdidos. Pero ahora lo voy a decir en un ámbito más amplio. Todos los cristianos también he explicado que tienen que atravesar una prueba, que desde el mismo momento en que le dicen sí a Dios ya se van a encontrar con muchos obstáculos, con muchas dificultades y sobre todo con un mundo que está en tinieblas y un mundo que sigue sus normas que son contrarias a las normas de Dios. Porque también expliqué lo que el mundo seguía, lo que al mundo le gustaba y lo que el mundo adoraba. Y que no tiene nada que ver, evidentemente, con Dios. ¿Por qué? Porque están siguiendo los bienes materiales y no quieren saber nada de esos bienes espirituales que de alguna manera nos acercan a Dios. Entonces, todas aquellas personas, y además lo vamos a ver todavía más en los últimos días, porque la brecha se va a hacer más amplia, todas aquellas personas que de alguna manera sean mundanas, carnales y no quieran más que sus placeres terrenales y seguir las normas del mundo, que son muy atractivas, muy placenteras y muy fáciles de seguir, porque nosotros nos inclinamos todos al mal, estas personas no van a heredar el reino de los cielos y tampoco van a heredar la tierra. ¿Por qué? Porque estos solamente es para aquellos que son obedientes a Dios.
Los puros de corazón verán a Dios y los pacíficos serán llamados hijos de Dios. Estos heredarán la tierra. Aquellos que no tienen mentira, aquellos que no siguen al mundo, aquellos que no siguen al diablo, aquellos que son, en una palabra, hijos de Dios e hijas de Dios. Y esto, que nos parece tan sencillo y tan fácil, es muy difícil, pero no imposible, porque va en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces, aunque parezca que siempre estoy hablando de lo mismo, no estoy hablando siempre de lo mismo, porque hablé también de los tesoros, ¿no? De Dios y de la Biblia. Cada vez que vamos profundizando en la Biblia nos vamos dando cuenta de que hay cada vez más revelación, porque además es lógico, porque el Espíritu Santo nos va iluminando, nos va haciendo ver secretos que antes no conocíamos y porque lógicamente, como no somos Dios, tenemos un conocimiento limitado, aunque esto no nos debe hacer deprimirnos, ni sufrir, ni entristecernos, porque no vamos a conocer las maravillas de Dios. Todo a un tiempo y Dios nos lo hará conocer, pero evidentemente no lo vamos a saber todo, porque entonces seríamos Dios. Pero sí que un cierto conocimiento Dios nos va a dar mucho más del conocimiento que tenemos ahora, porque ahora estamos viviendo un mundo en el cual estamos limitados, todos, seamos hijos o no hijos de Dios, y evidentemente lo que hablaba entre los conocimiento humano y espiritual, ¿no? Y ese conocimiento espiritual lo tenemos porque el Señor nos lo da a través del Espíritu Santo, pero nuestro cuerpo carnal no puede heredar el reino de los cielos, es imposible, porque este cuerpo se va a corromper y se va a pudrir. Es algo que vemos cada día en el espejo, nos vamos viendo cómo nos vamos deteriorando, cómo vamos envejeciendo, por muy bien que nos cuidemos, por mucho dinero que tengamos, por muchas cirugías que hagamos, tarde o temprano eso se va a pudrir, porque está programado para esto. Ya expliqué hace algún tiempo cómo los científicos se asombraron de cómo llega un momento en el cual las células empiezan a deteriorarse, como si estuvieran programadas para morir. Aquello de el obsoleto, ¿no? Decíamos, y ocurre, ¿no? Con los ordenadores, con los teléfonos, con todo, que lo programaban para que al cabo de un tiempo se estropeara y la gente tuviera que comprar. Pues esto pasa lo mismo con los cuerpos. Los cuerpos se tienen que estropear. Y no hagáis caso de todas aquellas noticias que son falsas, en las cuales nos dice que han descubierto los científicos la fuente de la eterna juventud de Ponce de León y que hay un sistema a través del cual con una mezcla de elementos químicos podemos volver a recuperar la juventud y se reprograma. Esto es mentira. Estos son noticias falsas, efectivistas. ¿Para qué? Para que la gente se lo crea. Si yo puedo ser inmortal, si yo puedo ser siempre joven, ¿para qué voy a seguir a Dios? Porque lo que quiero es vivir aquí en la tierra y disfrutar y gozar de los placeres terrenales. Hay mucha gente que no quiere seguir a Dios porque no le conviene. Lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque su vida inmoral no es la vida que Dios quiere para el hombre. Un hombre que está haciendo una vida inmoral, o una mujer, no le interesa el reino de los cielos. Y no le interesa el cielo, ¿por qué? Porque allí no va a vivir como vive ahora. Si tiene dinero, si tiene poder, todo eso se le va a acabar. Y va a ser uno más. Y dependerá de lo que Dios quiera y también de la obediencia que ha tenido a Dios. Porque esto no es porque Dios, que también es verdad que los elige, pero esto no es porque Dios diga tú sí, tú no. Cuidado con estas cosas. Sino que las recompensas, una vez es salvo, no se pierde la salvación. Otra de las cosas que van por ahí diciendo tonterías, que si se pierde la salvación, de que entonces no puedes... Esto son tonterías y mentiras, porque entonces Cristo iba a tener que morir constantemente. Pero sí que es verdad que se pierden las recompensas. Esas recompensas que el Señor nos había dado a los hijos e hijas de Dios. Ahora también, esa conducta carnal, esa conducta rebelde, si resulta que nosotros somos cristianos y empezamos a actuar de una manera completamente rebelde y completamente a nuestro gusto y antojo y no obedecemos las normas de Dios, mentirá que somos salvos. Entonces Dios nos va a dar una contención en el mismo momento en que ya somos cristianos, nos convertimos al Señor y el Señor nos empieza a dar un poder y una transformación con la cual empezamos a no practicar aquellas cosas que hacíamos antes y que le ofendían a Dios. Ya puede ser idolatría, brujería, pecados sexuales, lo que sea.
que ofendía al Señor. Y empezamos a ver que nos da una fuerza y nos da una resistencia y nos enfría, por decir algo, las pasiones estas insanas y malas. ¿Por qué? Porque cada vez vamos robusteciendo más nuestro sentido espiritual. Este sentido espiritual va haciendo que si el espíritu está fuerte, la carne la va sofocando. Y la carne la va relajando. Una persona que está con Dios es menos carnal que una persona que está sin Dios, porque se da a todos los placeres y a todas las barbaridades. Hemos visto niños criminales, hemos visto niños que practican pornografía, hemos visto verdaderas barbaridades y aberraciones. ¿Por qué? Porque se han alejado de la mano de Dios. Y todo eso de entrar en los campos del diablo y dejar la entrada, esto puede destrozar a una persona para siempre. Pero pensar que no todo está perdido, que Cristo siempre nos abre los brazos, Dios nos abre los brazos para que, como la parábola del hijo pródigo, podamos tener redención y salvación. Y no tener esta sensación de culpa porque yo he pecado mucho contra Dios, me da vergüenza arrodillarme ante el Señor y pedirle perdón, yo no voy a ser salvo porque he cometido verdaderas barbaridades. No, Dios va a perdonar todo, salvo aquel pecado imperdonable que es rechazar a Cristo, escupir a Dios a la cara y decir yo no quiero tu salvación. Ahí Dios no lo va a perdonar. Este es el pecado imperdonable porque es rechazar la gracia de Dios, que Dios la da porque Él quiere, es un regalo enorme que nos da a todos, y ahí nadie puede decir yo me he perdido porque Dios ha tenido la culpa. Incluso aquellos que están en el infierno, Dios los ama, pero tiene que cumplir con su santidad y con sus palabras. Entonces tengamos presente esto, que vamos a ir al cielo, vamos a heredar la tierra, pero siempre y cuando seamos sumisos y obedientes, y estamos siempre bajo el mismo prisma. Una persona que no es obediente a Dios, una persona que no se somete a Dios, esta persona no puede heredar el reino de los cielos ni puede heredar la tierra, porque es que no quiere. Pues yo decía que los demonios nunca van a ser perdonados por Dios, porque ellos han dicho que no, ya han tomado la decisión. Hay cosas que cuesta entenderlas hasta que vamos a la palabra de Dios, empezamos a estudiarla, empezamos a pedirle conocimiento al Señor. ¿Por qué nosotros no lo podemos entender? Como tampoco podemos entender el caso de Judas, el tema de la predestinación. ¿Por qué Judas no es salvo y va a la condenación eterna por el libre albedrío? ¿Y por qué en ese momento, sabiéndolo, Dios no interviene y le salva? ¿Por qué? Porque le dejó obrar. Y esto es algo que mucha gente no comprende. Un padre tiene un hijo, es desobediente, roba, mata y tal, y tiene que ir a la cárcel y tiene que cumplir lo que ha hecho mal. Tiene que cumplir ese castigo y esa sanción. ¿Por qué? Porque si no, entonces todos harían lo que les diera la gana. Estos padres, ayer veía un artículo, un vídeo que ponía los pelos de punta de estos niños asesinos, estos adolescentes que han cometido verdaderas aberraciones, y en el momento que oían la sentencia, algunos hasta de muerte, empezaban a llorar, a patalear, a tal, y los padres estaban viendo esto con un sufrimiento tremendo, pero tenían que acatar la justicia. Ahí no había salvación. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir el castigo. Entonces, pensemos que el Señor hace exactamente lo mismo con nosotros. Nos da la puerta mientras estemos vivos. La puerta de la gracia está abierta a todos cuando todavía estamos vivos. En el momento que estamos muertos se acabó la gracia y viene el juicio. Y esto es algo que tendríamos que pensar muy seriamente. ¿Por qué? Y no me voy a cansar de repetirlo las veces que haga falta. Porque mientras estemos vivos, acudir al Señor, poner un corazón dispuesto, abandonar ese mundo, esa Babilonia sucia, que es el mundo pecador, el mundo de las tentaciones y de la perversión, porque todavía tenemos tiempo de acudir a Dios. No importa lo que uno haya hecho en la vida, no importa lo criminal que haya sido, no importa lo malo que haya sido, siempre tiene la puerta abierta, porque lo hemos visto en la Biblia, personas que habían hecho mucho mal y sin embargo le pidieron perdón a Dios y fueron salvados. Acordémonos del ladrón que está al lado de Cristo en la cruz, que habían los dos ladrones, Dimas y Gesta,
Y como Dimas le dice al Señor, Señor, perdona mis pecados, yo quiero estar contigo, se arrepiente y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, le perdona los pecados y es salvo. En cambio el otro no se arrepintió. Por lo tanto vemos las dos conductas de los pecadores. El que realmente quiere la salvación a pesar del mal que ha hecho, le pide perdón al Señor y se arrepiente, es decir, se convierte completamente, ya no quiere hacer el mal, y el otro que le importa un pito hablando mal. Y esta es la vida del hombre. Nadie es bueno, nadie es perfecto, todos pecamos, todos somos malos, pero hay una gran diferencia. Y es la salvación de Cristo. Y es el arrepentimiento. Por eso, cuando vemos estas noticias en la televisión, en la radio, en internet, cuando dicen es que un hombre mató a su mujer y a sus hijos y luego se suicidó. No tuvo arrepentimiento, porque entonces no se hubiera matado. Ese es el camino fácil, matarse. Eso no es así. Eso no es así. Arrepentirse quiere decir hacer un giro de 180 grados. Es decir, volverse a Dios, pedirle perdón. Señor, perdóname todo lo que he hecho el mal que yo he hecho me perdonas en nombre de Cristo y ahora quiero ser una nueva criatura. Y todas aquellas porquerías que yo hacía y barbaridades que yo hacía, voy a intentar con tu ayuda no volverlo a hacer. Y Dios da una fuerza impresionante que no es nuestra y empieza en nuestro interior una transformación, una conversión que nos hace una criatura nueva. Todos aquellos pensamientos asquerosos, pecaminosos, empiezan a diluirse y como tenemos los ojos puestos en el Señor, podemos ser capaces de sofocar o de aguantar ese caballo desbocado demoníaco que tenemos todos, que es nuestro cuerpo pecador, nuestra mente pecadora y sucia, y en ese momento llega un momento que lo dominamos. El auriga, el que lleva el caballo, con los que lleva antiguamente en la antigüedad con el carro y tal, tiene que dominar el caballo. El caballo quiere hacer lo que quiera, pero le frena. El bocado que lleva, lo he dicho ya una vez, es este aparatito que lleva que le va haciendo daño en las quijadas y cuando él se quiere desbocar, le aprieta. Y él, por el dolor, se somete al hombre. Pues que Dios no nos tenga que hacer esto con nosotros, trátanos como si fuéramos animales, con ponernos el bocado. Ahora, recordemos que el Señor corrige a aquellos que ama. Seamos hijos y no bastardos. Cuando Dios ve en nosotros que intentamos volver al pecado y que hacemos cosas que no deberíamos, Dios nos pone el pecado y por ese sufrimiento decimos, Señor, vuelvo otra vez a ti. Y Cristo va, recordemos la parábola del buen pastor, cuando se le pierde una oveja va corriendo detrás a buscar esa oveja. Y hay mayor contento en el cielo por un pecador que se arrepiente por los 100 justos. Pues esto es lo que quiere decir. Los que somos de Él, los que somos salvos, los que queremos estar con Cristo y estar en el reino de los cielos, cuando nos marchamos del Señor, cuando nos vamos del corral, el buen pastor que es Cristo va a buscarnos. Nos saca del mundo, nos saca de las tentaciones, nos saca de los pecados y de las barbaridades y cochinadas que hemos hecho. Porque todos pecamos. Más o menos, todos pecamos. Y no me estoy refiriendo que todos robamos, matamos, no. Pero en nuestra mente y en nuestro corazón podemos llegar a pensar en matar a una persona. Y esto le pasa a cualquiera. No se materializa, pero el que ya está pensando con odio contra su hermano, ya Dios lo ve como pecador. Porque solo falta que ya demos el paso. Y ese odio, esa venganza, ese rencor y esa ira la tenemos que quitar. La tenemos que sofocar, la tenemos que enfriar, siempre con la ayuda de Dios. Nosotros no podemos. Es imposible, lo he dicho muchas veces, que el hombre pueda, de alguna manera, con sus propias fuerzas, y se engaña al que intente esto, sofocar ese mal deseo pecaminoso que tenemos. Y no me refiero a dejar de fumar o dejar de beber, que hay personas que tienen voluntad y lo pueden hacer, pero me refiero ya a quitar ese instinto de maldad. Esto no lo consigue nadie. ¿Por qué? Porque nos puede. El diablo nos puede nuestro cuerpo pecador, nos puede la tentación. Cuando ya
estamos con Dios, cuando ya estamos con el Cristo, ya es más difícil que volvamos a las andadas. Tenemos el deseo, pero entonces hay algo que nos frena. Es como si viéramos un peligro. Cuidado, por aquí no. Y el diablo es muy listo y empieza a hacernos utilizar imágenes pecadoras y sucias para que volvamos al mismo vicio. Es como un efecto placebo, que ya había explicado el tema, del café, que se está estudiando, se está diciendo, los científicos, cada día se descubre una cosa nueva, que esta idea que hay de que yo no soy persona si no me tomo un café por la mañana y no me despierto, esto no es cierto. Esto es un placebo que tiene el cerebro. ¿Para qué? Para que nos lleve a tomar esa sustancia que nos excita y que, bueno, es verdad que tiene efectos beneficiosos, pero que nos despierta y todo esto mentalmente es algo que nos lo hemos creado nosotros, es una adicción que hemos creado. Entonces, tenemos que tener unos conceptos muy claros, unos conceptos en los cuales sepamos muy bien por dónde andamos. Y los cristianos tenemos una luz que es el Espíritu Santo, también lo he dicho, para que nos vaya alumbrando en el camino. Tenemos la seguridad de que somos salvos, porque el Señor murió en la cruz por nosotros, pero le debemos una obediencia, le debemos un agradecimiento y es obedecer. Este es el secreto, obedecer a Dios. Y también nos alejaremos de peligros, de tentaciones y del diablo, que está todo el día a ver a quién agarra. Los que son perdidos ya, el diablo ni se molesta a los que no están perdidos, es decir, a nosotros. Y va por todos los medios intentando atacar y atacar. Pero tenemos al Señor que mayor es el que está dentro de nosotros que fuera. Pablo habló muchas veces de esto, Pedro habló, Santiago habló, los apóstoles y discípulos empezaron a hablar de estas cosas. En los hechos de los apóstoles sale todas estas cosas, las iglesias que se fundaron cristianas, que salen en el Apocalipsis, porque eso es una protección que tenemos nosotros. David dijo que Dios era un escudo para él, Abraham decía que el Señor también era un escudo, Moisés decía que era un escudo. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca estamos de Dios, más protección tenemos de Él. Dios, como un padre, se preocupa de sus hijos y como críos pequeños nos trata. Un padre, cuando tiene sobre todo niños muy pequeños, tiene mayor obligación y deseo de protegerlos porque son más vulnerables y son más débiles. Esto es lo que hace Dios con nosotros. Por eso nos compara con las ovejas, porque somos muy débiles, somos como cegatos. Entonces, como nosotros no podemos ver a esas entidades espirituales malas, infernales, que si las viéramos nos daría una conmoción de lo que hay por ahí alrededor, peor que moscas y mosquitos y ratas y lo que nosotros nos imaginemos, está plagado de espíritus malignos volando por el segundo cielo y en la tierra. ¿Para qué? Para devorarnos a nosotros. Cuando nosotros vamos por el camino de Dios, predicamos la palabra, estudiamos la palabra, tenemos más defensas y entonces nos armamos con la armadura de Dios y los dardos del maligno van rebotando en ese escudo. Ya no somos tan vulnerables. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. Y cuando tenemos a Dios, el que está bajo la sombra del Altísimo tiene la protección de Dios. Y ahí es cuando cuando el diablo ya no puede entrar. Lo que le dijo a Dios en el libro de Job está. Es lógico que Job te bendiga, si es que está protegido por ti. Porque Job gozaba de la protección del Señor. Entonces, los cristianos, los creyentes, cuando somos obedientes al Señor, tenemos una protección tremenda. Que los espíritus, y con esto voy a terminar, los espíritus malignos, tanto los espíritus buenos y malos, pero sobre todo los malignos, están viendo. Aquí hay un hijo, una hija de Dios. Por eso tenemos un poder que Dios nos ha dado, que el Cristo nos da, de rechazar a los demonios. En el nombre de Cristo y bajo la sangre de Cristo, espíritus malignos, alejaos de mí. ¿Por qué? Porque están alrededor. No nos poseerán, ya no nos influirán tanto. ¿Por qué? Porque los estamos echando. Si practicamos idolatría y no la practicamos, esos demonios se marchan inmediatamente porque ya no tienen derecho ninguno, con lo cual ya
es como el que está limpiando la casa de ratas y de cucarachas y de tal, ya se van. Y segundo, si practicábamos pornografía o otras cosas sucias que no le gustan al Señor, dejamos de hacerlo y ya empezamos a respirar aire puro. El aire espiritual empieza a estar limpio. ¿Por qué? Porque abandonamos esas prácticas pecadoras y sucias, como el que hacía ocultismo, lo que hacía brujería, pues igual. Se convierte a Dios y ya empieza a estar tranquilo. Empieza a tener una paz en medio de todo este mundo asqueroso y pecaminoso que estamos viendo alrededor, y que es que no podemos dejar de hablar de ello, porque estamos viviendo el siglo XXI, uno de los siglos, por no decir el siglo más difícil que ha pasado la humanidad. Y pensemos que en el siglo XXI, quitando la guerra de Ucrania, no hemos tenido las 2 guerras mundiales que hubo en el siglo XX, pero es que es un constante de mayor maldad, mayor suciedad, contaminación, es decir, un mundo que está en tinieblas cada vez más grandes y que además el hombre quiere arreglar los problemas con su sabiduría, y el conocimiento mundano es limitado. Van por mal camino, pero ellos siguen con lo mismo. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que esto solo lo puede resolver alguien que se llama Cristo. Y esto es un poco lo que yo quería decir respecto del tema de quiénes van a ir o quiénes van a heredar la tierra, quiénes podrán estar en el reino de los cielos, quién tendrán la corona de la inmortalidad, la corona de la vida, quién estará en el paraíso de Dios comiendo del árbol de la vida, viviendo esa vida de paz que Dios había querido para todos nosotros. ¿Quiénes van a ser? Aquellos que sean puros de corazón, aquellos que sean pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios, y aquellos que verdaderamente sigan al Cristo y serán salvos y le obedezcan. Y esto es un poco lo que yo quería decir, y gracias por haberme escuchado.